otro día más en el paraíso. Nuevamente nos empieza a tocar días nublados en el paraíso, pero eso no va a ser impedimento para que nos desayunemos un buen desayuno de campeones. ¿Qué hay? Palta, volvió la palta barata. Y si hay algo que aprovechamos mucho es la palta barata o aguacate, como le dicen por estos lados. Hoy ya vamos a ver si nos podemos mover para ir a conocer otras playas, para cambiar un poco también el aire. A veces pasa que llegamos a un lado y como que estás cómodo y demás, pero no te vas dando cuenta y los días van pasando. Y no hay que perder el ímpetu de movimiento. Así que hoy cambiamos de escenario, o al menos para ver qué onda. Listo, lo tenemos, vamos, porque hoy no vamos a desayunar en la Ducato, sino que nos vamos a la playa. Arrancamos, el sol está que quiere salir, que no quiere salir, que la nube los dejan y no, y nosotros que casi nos vemos tentados a quedarnos también a pasar hoy el día en Puerto López. La verdad que es una playa que la encontramos siempre muy chévere, es muy cómoda para llegar ahí con el motorhome, tiene un espacio bastante tranquilo, estacionás ahí a orillas de la playa o bastante cerca, así que nada, es uno de nuestros lugares favoritos donde estar, pero hay que seguir conociendo y explorando otras zonas, así que por eso es que nos vamos a estar moviendo un poquito hacia el sur a ver qué encontramos. Primeras impresiones de Salango, pueblo pesquero. El día de hoy nos trajo a Salengo un pequeño pueblo pesquero. Ya iban bastantes días de estar en Puerto López, que si bien es súper cómodo, siempre que vamos nos trata de 10, o sea, tenemos lugar donde poner el motorhome cómodo, se siente y se respira la paz, pero había que moverse, de esto se trata, rodando por ahí. Y bueno, vinimos a este pueblito, son solamente unos 8 kilómetros hacia el sur de Puerto López. Tenemos la isla de Salengo por aquí, todo lo que es el barco pesquero, y este es simplemente el pueblo, es un pueblo chiquito. Y bueno, vamos a investigar un poquito de qué la va y qué se puede hacer acá. Hemos caminado unos 20-30 minutos por lo que es la playa totalmente desierta, solo para nosotros, y por acá a lo lejos ya se ve al menos el techo del establecimiento. Vamos a ver si está abierto. La verdad que es un lujo caminar por acá, es un paraíso. Lástima que sí hay un poco de basura, como siempre, como en todas las playas, y siempre lo va a haber mientras no lo sigamos cuidando. Se puede ver el agua turquesa ya, que ya lo estoy viendo como para hacer snorkel. Es un lugarazo. Y atrás quedó el pueblo. Es un pueblo chiquitito, súper pesquero. Y la isla de Salengo. En este edificio que tengo detrás mío, lo que hacen es rehabilitar a la fauna marina que por algún motivo llega con algunas lesiones, ya sea por ejemplo los botes pescadores, por alguna red que haya quedado varada aquí en la playa o con el sitio de recuperación. Aquí lo hacen y luego los liberan. La verdad es que no atienden al público, recién nos acercamos, estuvimos preguntando. El estore, por las dudas lo atamos, no va a ser cosa que nos reten.
Llama. Ah, no sale nadie, se escucha que hay alguien, pero como que no tiene ganas. No salió nadie, pese a que se escuchaban gente muy cerca, no nos quisieron atender. Y la chica que está ahí atrás nos contó que también se había acercado, pero le dijeron que no atienden a visitantes. Directamente es para gente que estudia sobre la fauna marina, a ellos sí. Así que bueno, vamos a seguir hacia aquel lado, porque también la chica nos tiró el dato de que las playas están muy lindas. Miren lo que es esta belleza. Ya estamos entrando finalmente a la zona del acantilado. Me encantaría estacionar la Ducato ahí y tener toda esta vista del mar, pero no se puede porque estas son playas protegidas, porque aquí anidan las tortugas marinas. Así que bueno, no hay ningún paso para entrar los vehículos, por suerte, para proteger precisamente ese aspecto. Miren lo que es esta zona del acantilado, no se puede creer. Me encanta cómo se ven las aves allá arriba volando. Es como que, nada, cada vez es Jurassic Park para mí. No me voy a cansar de decirlo. O sea, estos pelícanos son una cosa increíble. Allá, por ahí, no sé si se llega a ver, está Guille con las olas rompiendo súper cerca. Playa desierta, Parque Nacional, el mejor mar del mundo. Se hizo de noche, nos metimos al agua. De hecho, mire, tengo el pelo re duro porque estuvimos ahí un montón nadando. Y se hizo de noche y es acá donde vamos a estar durmiendo hoy. Prácticamente yo quería estar ahí durmiendo sobre la arena. No, la arena es más seguro porque estamos aquí arriba de una plataforma de hormigón. Pero tenemos el mar acá nomás a un par de metros. Así que vamos a dormir seguros y con el ruido de las olas bien acompañándonos. Un pueblo completamente tranquilo, es pesquero, así que por allá atrás se va a ver aún quedan personas disfrutando de la fresca. Realmente es una noche preciosa, corre una brisa muy leve y tenemos el mar acá acompañándonos, así que ¿qué más podíamos pedir? Guille se fue al agua, así que yo aprovecho para venir a caminar un poquito por Salango y mostrarte el pueblo. Ha sido días muy tranquilos de estar acá. Es un pueblito típico pesquero, a diferencia de, por ejemplo, Puerto López, que está a solo 8 kilómetros. Lo que sucede aquí en Salango es que no se ha desarrollado el turismo. Entonces es como súper fácil ver la cotidianidad, ¿no?, de la gente que es del pueblo, se cría acá y sigue por aquí, por estos lados. Aunque parezca raro, este es el centro de Salango. Está marcado por la calle principal, la avenida principal, que es la que te desvía desde la ruta del Spondylus para que llegues. Tenemos a los chicos atrás saliendo del colegio, un galpón donde hacen todas las actividades del centro, el cartel típico del pueblo, un museo que siempre vimos cerrado, hasta ahora no sabemos qué hay en exhibición, y el protagonista absoluto está al final de esta avenida, el mar. No quería dejar de mostrarles este mural que tenemos atrás, que habla un poco de las raíces, ¿no?, de la historia de los pobladores aquí en Salango, ya que antiguamente se dedicaban a la recolección de las joyas marinas y la posición social más privilegiada era la de los buzos.
seguida después por quienes eran los constructores de las balsas. ¿Por qué? Porque eso les permitía adentrarse en el mar, y si el buzo era bien experto y aguantaba mucho la respiración, iba a poder sumergirse más tiempo para extraer la preciada joya del Spondylus, una joya que era súper valiosa y considerada de hecho por los incas mucho más importante que el oro y la plata. Hermoso día en Salango, salimos a caminar por la mañana, día nublado y acaba de salir el sol. Estuve charlando con un pescador el cual me motivó muchísimo para ir a buscar esto recién. Me dijo de que acá toda en la zona hay mucha pesca de róbalo y corvina, y con cierto artilugio que aquí lo tengo se puede comer un rico almuerzo. Así que esa es la misión mía del día de la fecha, y voy a ir sin cámara porque es mi recreo. A vos y a mí nos hubiera encantado no perder detalle de lo que Guille vio debajo del mar. Pero si hay algo que aprendimos y defendemos, son los momentos para nosotros, a solas, haciendo lo que más nos gusta, reconectando y disfrutando de la intimidad. Así que dejémoslo a Guille explorando en soledad mientras te cuento un poco más de esta joya natural y el pueblo nuevo que descubrimos esta vez. Así se ve Salango desde el aire. Un pueblo de 4.500 habitantes que mira hacia el mar, disfruta de su suave arena blanca y se enorgullece contemplando todos esos botes rompiendo la línea del horizonte. La historia de esta comunidad de raíces indígenas se remonta hacia 5.000 años atrás, cuando los primeros pobladores se asentaron en esta zona que permitía la agricultura y prometía una fuente inagotable de riquezas, joyas y alimentos, el mar. En la actualidad, Salango es el claro ejemplo de pueblo pesquero, de gente amable, y donde los valores comunales aún tienen base sólida y persisten en el tiempo. Según la cartografía que se consulte, sus 5 kilómetros de playa serán total o parcialmente parte del Parque Nacional Machalila. Un parque nacional decretado en 1979 para proteger a la flora y la fauna costeña y preservar este ecosistema de bosques secos y semisecos. Quizás por esa ambigua línea del límite del parque es que encontramos a este gigante de metal que adentra sus garras en la joya natural. Esta tremenda fábrica es una productora de harina de pescado y otros derivados como el aceite y congelados. Cuenta con algunas denuncias de contaminación en su haber, pero hoy se jacta de ser sostenible. Ojalá que sí, puesto que se encuentra prácticamente enfrente de nuestra isla, de la isla de Salango, que sí es parte oficial del Parque Nacional y es el hábitat de animales increíbles. No me quiero adelantar mucho, pero en el próximo video vas a ver cómo este pequeño islote se vuelve un hito aventurero en la historia de Rodando por Ahí. Solo te pedimos que tengas un par de días de paciencia. Como siempre, te prometemos aventura y una forma bastante atípica de cómo llegar a la isla. Ya estamos llegando.